VT Plumbing le ofrece servicio profesional, la mejor calidad en servicio de plomería. Reparamos fugas de agua, cambiamos inodoros, duchas, instalamos llaves y mucho más. VT Plumbing está a sus órdenes. Llámenos hoy al 720-937-4498. 720-937-4498. Con el señor Torres, hablamos español. No acepte imitaciones. Hola, nosotros somos tus amigos Azul y Oscar Pulido, del programa Los Niños de la Red. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Estaremos aprendiendo sobre la Biblia y pasaremos un tiempo muy especial. Recuerda, todos los sábados a las 10:30 de la mañana en esta estación 1650 AM, Radio La Red. ¡Te esperamos! ¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing. Les saludan Mario y Pati Contreras para invitarle a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Compartimos testimonios de matrimonios acerca de lo que Dios ha hecho y está haciendo en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana, aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6:30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Hola, somos Cristian Méndez y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde informamos y comentamos sobre lo que sucede en el mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Feliz jueves para todos, muy buenos días a todos, o a la tarde cuando usted nos escuche o de madrugada. Aquí estamos en su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor. Hoy, como todos los jueves, estaremos hablando de un tema muy relacionado con las emociones y las relaciones interpersonales y vamos a hablar del legalismo. Yo sé que tal vez le parezca extraño qué tiene de cuestión de emociones y relaciones, todo eso. Bueno, ya va a ver, el legalismo hace un problema bastante grande, no solo en las iglesias, en las familias, también en la vida emocional de una persona. Así que quédese con nosotros, estaremos por 2 horas compartiendo este tema. Recuerde que mañana tenemos preguntas, respuestas, y usted puede enviarnos sus preguntas sobre el tema de hoy u otros temas que hemos hablado o temas que usted quiera conversar con nosotros, ¿ok? 720-325-7282 es nuestro teléfono en la oficina y puede también dejar allí su mensaje para mí. Recuerde que ese teléfono, si usted va a hacer una pregunta, simplemente deje la pregunta, ¿ok? No trate de que las personas que le atienden tengan que responder a esas preguntas o proveerle consejería por teléfono. Pueden hacer hasta cierto punto, pero recuerde que están allí trabajando en muchas cosas de oficina. Así que gracias, pero envíe esa pregunta. Y si no, también lo puede hacer yendo a redevangelicadedenver.org o a radiolared.net, y allí tiene también los enlaces para Facebook, para Instagram,
El canal de YouTube es Radio La Red Denver. En fin, mire todo lo que le ofrecemos gratuitamente para que usted pueda contactarse con nosotros. Y de tanto en tanto digo, ¿verdad? Utilice todos esos medios porque nosotros los pagamos. Es muy, muy caro hacer radio, pero para usted es gratuito. Así que aprovéchelos, ¿ok? Haga que nuestra inversión sea su bendición. Bueno, está con nosotros como siempre Yuridia García en los sistemas de audio y también Kevin Villa en lo que tiene que ver con YouTube y Facebook, con todo lo que es imágenes. Aquí le recuerdo que mañana tenemos, como digo, el programa de preguntas y respuestas, una vez más, para que no lo olvide. Ahora, vamos a hablar acerca del legalismo. Vamos a mirar hoy varias cosas en estas próximas 2 horas. ¿Qué es? ¿Por qué es peligroso para nuestra fe en Cristo Jesús? ¿Por qué es peligroso para las iglesias? Pero también cuál es el problema a nivel emocional. Vamos a ver qué problemas trae en el hogar, al matrimonio, con los hijos. Y bueno, en primer lugar tengo que decir que si uno piensa qué exactamente es el legalismo, hay varias formas de definirlo. En algunos casos es estrictamente un problema de costumbres y tradiciones en las iglesias que no siempre tienen una base bíblica. Otras veces es un mal uso de la Biblia. Se suele pensar en el legalismo como un sistema de preferencias que se transforman en reglas y regulaciones, y para las personas que no conocen bien la palabra de Dios es muy fácil que sean víctimas del legalismo, de un sistema legalista. Muy fácil, porque al no conocer la Biblia simplemente aceptan cualquier cosa que sus líderes espirituales le dicen como si fuese palabra de Dios, como si fuese realmente algo autorizado por Dios. Y el Señor Jesús, en su tiempo aquí sobre la tierra, confrontó a los legalistas de su época. Estos eran entre ellos fariseos, escribas, saduceos, y Él los confrontó realmente, ¿no es cierto? Y les dijo varias cosas bien interesantes. En Lucas capítulo 11, versículos 37 a 54, yo lo voy a leer, ¿ok? Para que tengamos una idea más cabal de lo que estoy diciendo, más exacta. Pero el Señor vio ese problema. Ahora, algunos dicen, mientras busco el texto, que el legalismo comenzó aún en el jardín del Edén, porque el engaño de Satanás a Eva fue con que Dios sabe esto y lo otro, y si ustedes... Entonces la idea es cambiar la regla, interpretar mal lo que Dios dice. Y eso es muy típico de los legalistas. Pero en Lucas capítulo 11... versículos 37 al 54, permítame leer, tengo aquí eso en mis notas. Dice: luego que hubo hablado Jesús, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. ¿Se imagina? Usted invita a alguien a su casa y así comienza la conversación. Verso 40, Jesús le dice: necios, es otra forma de decir tontos. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer sin dejar aquello. O sea, la idea es, continúen con lo que están haciendo, pero al mismo tiempo, si su corazón no está allí, y si ustedes se fijan en lo exterior y le dan más importancia a lo exterior, pues están fallando en lo interior. Entonces aquí Jesús está invitado a una cena, aquí hay problemas con el Señor Jesús. La gente, ¿verdad?, tiene problemas con Él, porque, por ejemplo, se sentó a la mesa y no hizo el rito que hacían los fariseos de lavarse. Y aquí no hay una cuestión de medidas higiénicas, como quien dice, bueno, hay que lavarse las manos antes de comer, ¿ok?
Aquí simplemente dice que entró en la casa y se sentó a la mesa. Nos dice Lucas, siempre muy detallista. Dice, cuando el fariseo lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Probablemente Jesús lo haya hecho a propósito, probablemente Jesús haya querido enseñar una lección a este fariseo y claro, sabiendo que quedaba escrito por los siglos, pues a nosotros también. Entonces, aquí tenemos una base del legalismo. El legalismo pone un sobreénfasis en cuestiones que no son realmente tan importantes, ¿okay? Aunque es una cuestión higiénica, para los fariseos era más allá de una cuestión higiénica, era una cuestión de purificación, una cuestión de que ellos le prestaban atención a estos detalles, casi como parte de su santificación o de su santidad, diríamos. Entonces, el Señor Jesús les muestra que no es así, que ellos no iban a ganar su salvación o a sostener la salvación por ese tipo de ritos, ni por ningún rito. Entonces, el Señor no participa de un ritual que se acostumbraba a hacer, tanto religioso como cultural, de lavado de manos, y este fariseo se da cuenta, no le gusta. Otro problema fue también de los discípulos recogiendo espigas en el campo porque tenían hambre, el día de reposo, y el Señor les explica el significado real del día de reposo. Entonces, aquí les dice, ustedes limpian por fuera el vaso y el plato, ustedes hacen todo eso, es como también ustedes se limpian físicamente por fuera, pero dentro de ustedes, ¿qué hay? Hay crítica, ¿ven? Hay juicio, hay condenación a otros, hay maldad, hay una forma de codicia. Entonces, el Señor dice, lo que está en nuestro corazón es más importante de lo que está afuera. Por supuesto que lo que demostramos por fuera suele ser lo que tenemos por dentro en nuestro corazón, pero no es siempre así cuando despreciamos a los demás si no siguen nuestras preferencias. Entonces el legalismo se trata mucho de imponer sobre los demás, imponer, exigir, palabras así podemos usar, imponer sobre otros lo que para nosotros es importante o es nuestra preferencia. Por eso el apóstol Pablo también habla de lo de la carne sacrificada a los ídolos y esas cosas, y él dice, el ídolo no es nada, la carne no va a estar, en otras palabras, endemoniada. Por eso el asunto es por motivos de conciencia, por los hermanos, y mire cómo lo llama Pablo, los hermanos débiles en la fe. Son personas que son tan débiles en su fe que son capaces de tropezar cuando alguien no va por sus costumbres, no hace lo mismo que ellos hacen. Aquí en los Estados Unidos, entre latinos y entre hispanos, yo he visto en ocasiones que eso ocurre, que es como causa de escándalo, a lo mejor no un escándalo muy grande, pero perturba a ciertas personas de una cultura que otros no tengan las mismas costumbres dentro de la congregación. Otras veces es una cuestión denominacional o una cuestión de gustos, ¿verdad? En más de una ocasión yo he tenido personas que a lo mejor me han dicho, ¿por qué en esta iglesia no nos paramos cuando llega el momento de leer la Biblia? Porque la Biblia hay que leerla parado. Entonces yo les pregunto, ok, muy bien, es una buena señal de respeto, pero ¿dónde dice la Biblia que hay que leerla parado? Y nunca nadie me ha podido decir, la Biblia aquí dice, para leer la Biblia con respeto hay que leerla parada. Entonces es una cuestión de preferencia, es una cuestión de costumbre, es una cuestión linda para la persona, pero no la puede imponer en otros. Hoy estamos hablando de legalismo y ya regresamos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Les saluda el hermano Guadalupe de Auto Repair Peña y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Auto Repair Peña. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano.
Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. BT Plumbing le ofrece servicio profesional, la mejor calidad en servicio de plomería. Reparamos fugas de agua, cambiamos inodoros, duchas, instalamos llaves y mucho más. BT Plumbing está a sus órdenes. Llámenos hoy al 720-937-4498. 720-937-4498. Con el señor Torres, hablamos español. No acepte imitaciones. ¿Tu residencia o negocio necesita una actualización, reparación, construcción del sistema eléctrico o un detalle básico en la electricidad de tu hogar? Copper Canyon Electric Incorporated está a sus órdenes. Nos aseguramos que nuestros clientes reciban el mejor resultado con rendimiento, comodidad y eficiencia. Llámanos al 720-422-1991, 720-422-1991. Visítanos en coppercanyonelectricinc.com y encuéntranos en Facebook e Instagram como Copper Canyon Electric Incorporated, con calificación A+ con el Better Business Bureau. Titan Solar Power ofrecen paneles solares que aumentan el valor de su hogar y cuidan el medio ambiente. También pueden establecer un pago fijo mensual de su electricidad y gas. Además, el gobierno puede otorgar un crédito de hasta $10,000. Llame a Felipe Puerta al 720-707-9565, 720-707-9565. Jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos. Así es, continuamos en su programa Viva Mejor. Estamos hablando hoy de los efectos del legalismo. ¿Qué es esto? Estamos definiéndolo. Pusimos en el primer segmento un ejemplo del Señor Jesucristo estando en la casa de un fariseo que lo invitó a cenar y el Señor no se lava las manos y no hace el ritual que ellos hacían, y al fariseo le llama la atención. Entonces Jesús toma iniciativa para explicarle que lo que a Dios le importa es lo que hay en nuestro corazón. Jesús no está, por supuesto, empujando la falta de respeto a otros, ni la falta de higiene, simplemente, como era su estilo, aprovechando una situación para enseñarnos a todos. Ahora, otro problema del legalismo, especialmente a nivel espiritual, a nivel de relación con Dios, es que pone a otros, la persona legalista pone a otros creyentes en un nivel inferior en su mente, ¿verdad? Puede decir, no, todos somos iguales delante de Dios, pero con sus actitudes pone a otros de una manera inferior. Por ejemplo, yo le explicaba eso, ¿verdad? Personas que tienen la tradición de ponerse en pie cuando leen la palabra de Dios. A mí me parece maravilloso, me parece muy bueno, pero el problema es aferrarse de eso como una tradición, porque la Biblia no dice que hay que ponerse de pie. Tampoco la Biblia no dice que hay que cerrar los ojos para orar, tampoco dice que hay que hincarse. Son todas expresiones que se pueden hacer. Jesús, levantando sus ojos al cielo, oraba, y sin embargo, rara vez usted ve cristianos levantando sus ojos al cielo. Entonces, el Señor no le importan ese tipo de actitudes, porque usted puede estar hincada, usted puede estar parado leyendo la Biblia o con los ojos al cielo, y Dios solo sabe realmente qué hay adentro suyo. Entonces, no es que uno tiene que mirar a los demás y decir, se ve muy espiritual, pero quién sabe qué hay dentro suyo. No, lo que quiero decir es la actitud legalista se pone por sobre otros, aún en ese tipo de tradiciones o costumbres, porque aunque diga, repito, todos somos iguales, yo no me creo igual, la crítica hacia otros por no hacer lo mismo que usted o yo hacemos, cuando uno critica a otros está evaluándolos de acuerdo al estándar de uno mismo, y no debemos evaluar a los demás, no debemos nunca evaluarnos unos a los otros de acuerdo a nuestras preferencias. Nuestras preferencias nunca tienen que ser el estándar, la medida, la regla por medio de la cual nosotros
calificamos a otros o condenamos. No. Es la Biblia, es la palabra de Dios, la única regla para nosotros como cristianos, es el único estándar que tenemos, ¿no es cierto? La única medida. Entonces, por eso cuando la Biblia dice no juzguéis, ¿okay?, si no seréis juzgados, no está hablando de no está diciendo no podemos analizar. La palabra juzgar muchas veces significa analizar y con la Biblia en la mano, como quien dice, pero bien interpretada. La Biblia es nuestra única referencia, nuestra única medida, nuestro único estándar para decir lo que está bien y lo que está mal. No es lo que dice nuestra denominación, si es que pertenecemos a una denominación, o lo que dice nuestra no denominación, si es que pertenecemos a una iglesia independiente. No es la iglesia, no es un líder religioso, no es nadie, es la medida y el estándar, solamente es la Biblia y nuestro Señor Jesús. Entonces, si usted va a una congregación donde no se ponen en pie para leer la Biblia, o no toman la cena todos los domingos, la toman una vez al mes, o 2 veces al mes, o 3, o si va a una iglesia donde, como en la iglesia La Red, ¿verdad? Si usted nos va a visitar, sepa de antemano que nosotros no usamos, no tenemos un grupo de alabanza y adoración que nos dirija. Y cuando me han dicho, pero ¿por qué no? No gente de mi iglesia, ¿verdad? Pero gente que ha venido y me dice, pero pastor, hay que tener ¿por qué ustedes en su iglesia no tienen un grupo de alabanza? Y mi respuesta es la misma de siempre. Bueno, en primer lugar, era la intención tenerlo. Segundo lugar, no está en la Biblia en ningún lugar que realmente hay que tener en la iglesia cristiana un grupo de alabanza. A mí me gusta, yo he participado, yo he sido músico, yo he estado en un grupo de alabanza. ¿Por qué en este momento no hay? Las veces que hemos pensado en hacerlo, yo mismo, siempre hemos visto que algo pasa en el momento y no se logra. No estamos buscando el perfeccionismo en esas cosas. Nadie es perfecto tampoco como persona, incluyéndome a mí en primer lugar. Pero siempre que hemos pensado que es el momento, siempre algo ha pasado y no hemos podido. Es decir, entiendo que Dios prefiere lo que estamos haciendo. No es el estándar para todas las iglesias. Sería legalista para mí como pastor de Iglesia La Red decirle a usted de otra iglesia, no debería tener grupo de alabanza. Como para usted sería legalista decirme a mí, deben tener grupo de alabanza, porque no está en la Biblia que tenemos que tener un grupo de alabanza. Ahora, ¿está mal? No, le repito, a mí me gusta, yo he sido hasta director de coros y cosas así, pero no se ha dado eso, por lo menos por ahora. Y para mí lo más fuerte es, la Biblia no lo exige. La Biblia habla de alabanza y adoración en la congregación, pero no habla en el Nuevo Testamento, que es lo que rige la vida de la iglesia, en cuanto a la eclesiología, la forma de hacer los servicios, etcétera. No existe esa posición, digamos, de liderazgo. Sí existen ancianos, diáconos, pastores, todo lo que tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios, con el buen consejo de la palabra de Dios. Pero si vamos a ser muy exactos, en los comienzos de la iglesia, ¿sabía usted quiénes dirigían la alabanza y la adoración en la iglesia primitiva? Los mismos pastores, los apóstoles, los pastores. ¿Okay? Ahora, eso no significa que usted le diga a su pastor o me diga a mí, a partir de hoy usted tiene que dirigir la alabanza. Lo que estoy diciendo es, no existe vamos a usarlo así, no existe esa posición de liderazgo en la iglesia primitiva, en la Biblia, entonces es opcional. ¿Comprendió eso? Para los que ya se han puesto muy nerviosos, tranquilícense. Es opcional. ¿Okay? Usted dice, pero había en el Antiguo Testamento. Ok, pero en el Antiguo Testamento eso ocurría, fíjese dónde, ¿okay? Fíjese cuándo, fíjese para qué. Entonces, si usted dice, queremos tener alabanza, todos tenemos alabanza, pero queremos tener un coro, queremos tener solistas, queremos tener instrumentos, queremos tener un grupo de alabanza, que Dios le bendiga, adelante, ¿ok? Sepa que es una opción. Lo que no es una opción en la Biblia es que una iglesia no tenga pastor, o que no tenga maestros, o que no tenga gente que aconseje, que ayude. Esas no son opciones. Eso está en la Biblia, directamente como
un llamamiento de Dios a esas personas y tiene que estar. A usted dice, bueno, ¿puede haber un llamamiento a líderes de alabanza? Claro que sí, pero no se puede imponer. La iglesia o la persona cristiana legalista impone, ¿ok? Dice, esta es mi preferencia, trata de buscar pasajes en la Biblia, a veces ni los busca tampoco. Esa es mi tradición, dicen, yo vengo de una iglesia, en mi iglesia anterior se hacía esto o aquello. Bueno, sepa que por lo menos en las iglesias cristianas no hay un patrón, un modelo, un pattern, un template, ¿verdad?, que hay que seguir, o no es una iglesia cristiana. Son cuestiones de según cómo Dios va guiando a cada congregación local. Ahora, ese es un gran ejemplo porque es lo que casi siempre más ocurre con la gente legalista, ¿verdad? Va a un lugar y sospecha o condena a otros por sus costumbres. Si se para o no se para orar o para leer la Biblia, o si tiene o no tiene una iglesia, una banda, un grupo, orquesta. Esas cosas inclusive pueden cambiar de la noche a la mañana, como quien dice. Dios da otra guianza a ese liderazgo y la cosa cambia. Hay que tener esa libertad de decir, Señor, yo voy a hacer lo que tú nos estás dirigiendo a hacer, ¿verdad?, como iglesia, y no una copia de lo que hacen los demás para que no hablen mal de nosotros. A mí, si hablan mal de nosotros, es un problema de ellos delante de Dios, que a nosotros no nos ofende, pero que a usted tampoco. Si eso le ofende, ahí ya hay otro problema que hay que tratar, que es más grave aún. Ahora, es peligroso el asunto del legalismo. Es peligroso porque obliga a las personas a escoger, por ejemplo, una iglesia en relación a preferencias personales de la música. ¿Ven? O me acuerdo que una pareja que hace unos, no me acuerdo, 2 años tal vez atrás, primero habían venido porque les encantaba y porque, wow, esta es la iglesia que el Señor nos trajo. Después de un tiempo, tal vez porque no se los puso en una posición de liderazgo todavía o algo así, no sé, o cómo el diablo los atacó. La cuestión es que, la excusa fue, no sabemos los cantos que se cantan acá, ¿de veras? ¿Qué tal si usted tira la Biblia por la ventana porque hay muchos textos que todavía no los conoce? ¿Qué le parece? Entonces, esos son síntomas del legalismo. El legalismo divide, es una herramienta de Satanás, especialmente cuando una persona está débil en la fe, cuando no está en oración, cuando no conoce la Biblia, cuando tiene inseguridades en su personalidad y necesita la dosis de reconocimiento de otros, vía un liderazgo, vía esto y lo otro, comienza a buscar excusas que a veces hasta son ridículas, son tontas. Pero ya es atrapado por el legalismo. O la tradición de donde viene se hacía así, se hacía así, en vez de analizar si lo que hacíamos estaba bien o mal. Mire, en mi propia vida, aún como pastor, yo cada tanto reanalizo, evalúo y le pregunto al Señor, y he tenido que dejar costumbres que no eran malas costumbres, tal vez, a otras posiblemente sí, pero las he dejado porque he dicho, eso es legalismo, o eso, porque estoy atado a tener que hacer estas cosas así o asá. Le digo otra cosa, y después vamos a hablar más de la cuestión emocional y otros aspectos más profundos del legalismo, no se vaya. Pero, ¿qué pasaría si yo el domingo que viene en mi iglesia, en vez de empezar con alabanza y adoración a Dios, comienzo predicando? Bueno, si usted llega tarde va a tener un problema porque se perdió a lo mejor la mitad del sermón. Pero, ¿qué pasaría? ¿Sabe que alguna vez lo he hecho? Entonces, y dicen, si alguien me dice, no, pastor, primero está la alabanza y la adoración. ¿Cuál va a ser mi respuesta? Bueno, muéstreme en la Biblia donde hay un culto o un orden de culto o un orden del servicio, donde primero va la bienvenida, luego van los cantos, luego va la ofrenda, luego va luego al otro, luego al sermón, luego hay un llamamiento. No existe ese orden en la Biblia. Entonces, cuando usted, mi hermano y hermana, no ve que existe un orden, por ejemplo, tiene que haber orden. Dios es un Dios de orden, dice 1 Corintios 14. Lo que estoy diciendo es no hay un programa exacto de cómo se hacen las cosas. La Biblia habla de los elementos que debe incluir un servicio, ¿sí? Pero no habla exactamente de qué va primero, qué va después. Cuando usted exige algo así, entró en el legalismo. Seguimos hablando de esto después de esta pausa. De la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Red
Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerlo. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Hermanos de Radio La Red, ¿quieres ahorrar dinero en tu bill de electricidad y gas? Te digo que es posible instalando paneles solares sin gastar un centavo de tu bolsillo. Te quiero contar que el gobierno te apoya con hasta $10,000 sin importar tu estatus, con el propósito de ayudar al planeta y aumentes el valor de tu casa. Soy Felipe Puerta, 720-707-9565. 720-707-9565. Asesórate de un experto, por favor. Llámame. Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108. Escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos. Así es, continuamos. Estamos en nuestro tercer segmento. Recuerde que todo queda grabado, filmado en YouTube y en Facebook, grabado en los podcasts. Y usted puede acceder a los podcasts bajando la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, yendo a radiolared.net, ahí nos va a tener, ¿ok? Y no incluye los comerciales, los podcasts, así que ahí nos va a tener y entonces puede volver a escuchar, ¿ok? Los segmentos, o uno, o dos, o todo el programa, compartirlo también. Sabemos que la mayoría de ustedes está escuchándonos en sus teléfonos celulares, así que con mayor razón hay que estar al día con las aplicaciones, okay, bajadas allí. Bueno, hablemos un poquito de los diversos tipos de legalismo que hay. Yo comencé hablando más que nada acerca de los servicios y las costumbres en los servicios de las iglesias, porque es lo primero que viene a la mente cuando uno piensa en legalismo, pero hay varias formas de legalismo y tenemos que hablar acerca de eso, porque todavía lamentablemente es un problema. A esta altura uno tendría que pensar ya está, ya lo corregimos, pero no, todavía hay un problema. El primer problema dentro de lo que es el legalismo, y esto afecta inclusive su vida espiritual personal y sus emociones, es que hay tanto énfasis en regulaciones que no son bíblicas, aunque a veces toman textos de la Biblia para apoyar esas regulaciones. Suelen ser interpretaciones personales. Y entonces hacen creer a la gente que pueden perder la salvación o la comunión con Dios
o no ser, inclusive llegar a ser salvos, sino responden a regulaciones. Ahora, no piense usted que la iglesia cristiana y la iglesia evangélica son las únicas iglesias donde usted puede llegar, en algunas, no en todas, perdón, no en todas, pero donde en algunas iglesias usted puede encontrar legalismos, por ejemplo, como mencioné antes, ¿no es cierto? Contradicciones de pararse, no pararse, tomar la cena todos los domingos o cada tanto. En la iglesia católica también, ¿ok? Y en otras iglesias también hay las sectas mismas tienen sus propias tradiciones legalistas, donde, bueno, encierran a las personas espiritual y mentalmente en la idea de que si usted no lo hace como yo le digo, es la idea, o no lo hace como nosotros lo hacemos en esta iglesia, en esta religión, usted se va al infierno, o usted no va a poder mantener su salvación, etcétera. Por ejemplo, la Iglesia Católica habla, ¿verdad?, de los sacramentos, el bautismo, los sacramentos, tienen 7 sacramentos, incluyendo el matrimonio entre ellos, y la Eucaristía, ¿verdad? Todas esas cosas son las obras en pro de la salvación también, de acuerdo por lo menos a sus libros, ¿no? Entonces ellos también están tomando un sistema, es una interpretación de ellos, de su teología en particular, y eso pone a la persona en un aprieto, porque dice, bueno, si yo no hago eso, entonces no voy a estar bien con Dios. Y cuando me muera, ¿qué va a pasar conmigo? Y así. Entonces yo siempre digo, ¿cómo puede usted vivir toda su vida aquí en la tierra con esa incertidumbre, con esa inseguridad? Por eso tanta gente le tiene miedo a la muerte, tiene miedo a qué va a pasar después, porque están ahí absorbidos por un sistema que los mueve en constante inseguridad. Y en las iglesias cristianas, en algunas, muchas son sanas, gracias a Dios, pero otras no, son legalistas. Entonces, si usted no hace las cosas exactamente como su liderazgo dice en cuanto a la salvación, ¿verdad? Entonces dicen, no, solo Cristo salva, pero, y ahí va el pero, ¿verdad? Y tiene que hacer las cosas de esta manera, porque si no, no está lleno del Espíritu Santo. O tiene que tener este otro don, si no, no está bautizado con el Espíritu Santo. Tiene que tomar la cena tantas veces, o una sola vez, o dos, y no, porque si no, hay gente que va a una iglesia cristiana, sabe que es cristiano, ¿verdad?, que ha tenido su relación personal con Cristo y la sigue teniendo, pero dice, no, esta semana yo me porté mal, entonces no soy digno de participar de la Cena del Señor. Y sin embargo, la Cena del Señor para los cristianos, de acuerdo a la Biblia, es una ordenanza del Señor Jesús. No, pero ahí la Biblia dice en 1 Corintios 11, Dios le da a Pablo la palabra, al apóstol, de que uno no puede tomar la Cena del Señor indignamente. Ahora, ¿qué significa indignamente? Hago un estudio detallado, exhaustivo, de qué significa tomar la Cena del Señor indignamente, y no tiene que ver con lo que usted está pensando. Entonces, claro que hay que llegar a la Cena del Señor, a la comunión con el Señor, así entre hermanos, y participar de los elementos del pan y el vino con respeto, con reverencia, pero si usted piensa, tengo que ser perfecto para poder participar de la Cena del Señor, absolutamente nadie en toda esta tierra de Dios va a poder tomar la Cena del Señor. No hay perfecto, no hay justo, ni siquiera uno. Ahora, los cristianos somos justificados por Cristo, entonces decimos, bueno, yo no voy a tomar livianamente el asunto de la Santa Cena o la Cena del Señor, pero tampoco voy a desobedecer la ordenanza. Pablo nos dice en la Biblia, hay que arreglar la situación allí delante de Dios, hay que examinarse a uno mismo. Ahora, si usted dice, no lo quiero hacer porque no quiero dejar mi pecado, ahí vamos a dudar de que usted realmente ha nacido de nuevo y conoce a Cristo. ¿Cómo no va a querer dejar su pecado? Ahora usted dice, todavía no lo puedo dejar. Ese es otro tema. Dios sabe que usted está luchando, Dios sabe que usted está orando, Dios sabe que usted no está tomando esto a la ligera. Pero hay legalismos en eso también. Yo he escuchado de situaciones en algunas iglesias donde no, está castigado, no puede tomar la cena. Debe sentarse allá atrás en la última banca. No puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, pero esperan que la persona ponga el diezmo y las ofrendas. Entonces uno dice, ¿quién determina esa división en todo lo que es adorar a Dios? ¿Quién determina que sí y que no? ¿Dónde pueden encontrar en la Biblia, bien interpretado en el texto de la Biblia, algo que puedan usar como base
para manipular de esa manera a una congregación. Y a lo mejor usted está escuchándome o viéndome en el programa y dice, pero pastor, si usted habla así, va a crear un montón de gente liberal. No, voy a crear un montón de gente libre. Liberal es otra cosa. Liberal es alguien que adrede, a propósito, decide pecar y no le importa. Pero ¿quiere saber algo? La persona que de verdad ha nacido de nuevo en Cristo Jesús no busca ser liberal, no busca pecar, detesta pecar, pero tampoco está condenando a otros, porque Dios continúa trabajando conmigo, con usted, con todos nosotros. Entonces, hay un problema emocional muy grande, espiritual como describo, pero también un problema emocional muy grande, o sea, afecta las emociones de una persona cuando está bajo un sistema legalista, sea católico, sea cristiano evangélico, sea, como dicen algunos protestantes, por ejemplo, la línea luterana está en la línea de protestantismo, y así. Entonces uno dice, bueno, yo quiero amar a Dios con todo mi corazón, yo quiero ser salvo, yo quiero... Entonces uno dice, bueno, busque una iglesia sana, busque una iglesia donde la Biblia sea el texto único. Ni siquiera dije el texto principal y hay otros. Dije, el único texto tiene que ser la palabra de Dios. En cuanto se dice, es la Biblia más lo que dice esta señora o este señor que escribió esto y tuvo esta revelación, ahí está fallando ese grupo religioso. ¿Okay? Porque no necesita la Biblia algo complementario. Eso es diferente de comentarios bíblicos. Yo tengo muchísimos comentarios bíblicos de muy buenos autores, algunos ya hace años que han muerto, están con el Señor, pero son lingüistas, son personas que conocen el griego, el arameo, el hebreo, el inglés, el español, son personas que han dedicado su vida a estudiar puntos y comas y nos han enseñado en el seminario y otros en base a eso hacen sus comentarios, investigan, se han dedicado a eso. No son charlatanes que dicen, a mí me parece que dice esto. No se trata de lo que a mí me parece, Pastor Daniel o usted o otros. Se trata de lo que la Biblia realmente dice. ¿Y cómo sabemos lo que la Biblia realmente dice sobre todos los temas? Buscamos a Dios en oración, buscamos el texto original, y usted dice, entonces usted me está diciendo que todos tenemos que aprender idiomas bíblicos. No, porque pues no es posible. Pero por eso Dios ha puesto pastores, maestros, personas que nos ha llamado y nos ha apartado para eso. No somos mejores que nadie, simplemente Dios nos ha dado un llamado. Por ejemplo, a mí como a tantos pastores de la ciudad, Dios nos ha dado un llamado. Nosotros respondimos a ese llamado, dejamos otras profesiones o escogimos no ir a otras profesiones para dedicar nuestra vida completamente a servir al Señor y a su iglesia. Entonces nos preparamos, estudiamos y nos dedicamos a realmente investigar la palabra de Dios. Es lo principal, y a predicarla y a enseñarla y a aconsejar en base a la palabra de Dios y a dirigir todo lo que es la iglesia en todos los detalles diarios de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces todo eso para decir, bueno, eso no significa que somos absolutos o infalibles. También erramos, y cuando erramos tenemos que pedir perdón y cambiar. Yo acabo de decir en el segmento anterior, yo también y no pensaba en ciertas cosas que el Señor me fue mostrando que eran mi tradición o mi costumbre o mi cultura o mis ideas o las ideas de aquí, pero mirando la Biblia dije, no es así. O la Biblia no tiene un orden exacto de esto y lo otro, entonces eso significa que hay libertad en el Señor para hacer las cosas de acuerdo a como Dios manda, pero sin legalismo. Cuando regresemos vamos a continuar hablando de daños emocionales. Ya volvemos. Radio La Red Denver, 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor. La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Recordo Photography y en Instagram como Recordo_Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recordo Photography. Soy Aaron Velo, anfitrión del programa La Red Norte.
Escucha las series bíblicas edificantes para tu vida que te ofrecemos todos los martes a las 3:30 de la tarde. Oramos que este programa sea de bendición para ti. La Red Norte, a través de esta, tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Hola hermanos de Radio La Red. Estamos seleccionando 10 dueños de casa en el mes de abril para que paguen en su bill de electricidad un valor fijo y reduzcan el de gas. Sí, señores, también recibirás hasta $10,000 por parte del gobierno sin importar tu estatus. Al ser dueños de tu propia energía sin gastar un centavo, aumentarás el valor de tu casa, ayudando al planeta. Te invito a que me llames a solucionar tus preguntas. Te dedico todo el tiempo que necesites. 720-707-9565. 720-707-9565. Felipe Puerta. Llámame. No te lo pierdas, por favor. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor. Visítenos en YouTube en Vivir Mejor TV. Estamos de regreso. Este es nuestro cuarto segmento para ustedes que escuchan el programa vía el podcast, y estamos hablando en este segmento entonces ahora de los efectos emocionales. Continuamos hablando acerca de los efectos emocionales del legalismo de cualquier religión. ¿Okay? Yo sé que a nosotros nos interesa más exactamente dentro de la religión cristiana, pero realmente si usted está en otra religión que no es la religión cristiana, estoy seguro que si está en una secta va a encontrar muchísimo legalismo. Y estamos definiendo qué es paso a paso, aunque en el primer segmento lo definí, pero necesitamos compartir un poco más acerca de esto, ¿ok? Porque el Señor quiere que seamos libres, no dije libertinos, sino libres. El Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso no es una licencia para, bueno, yo voy a hacer lo que quiero y se acabó, sino que en el orden de Dios, Dios quiere que seamos libres en Él y no que estemos atados al yugo de la esclavitud, como dice la Biblia. Y uno piensa, bueno, la esclavitud del pecado. Well, esa es una cosa, por supuesto, pero también en cuanto a la esclavitud de las regulaciones que los seres humanos han puesto. Los fariseos, saduceos, escribas, etcétera, ellos eran especialistas en crear regulaciones dentro de lo que llamaban la ley oral, que era una interpretación de la ley escrita de Dios que usted tiene como yo en la Biblia. Y ellos eran especialistas, realmente eran especialistas en crear un montón de regulaciones, ¿no es cierto? Cómo lavarse las manos, cuántas veces, y cómo poner las manos aquí y allá, y pensaban que eso agradaba al Señor, y pensaban que eso era para ver si acaso Dios tenía misericordia para salvarnos del infierno. Bueno, y no, eso no es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, uno de los problemas emocionales, aparte de espirituales, que ocurren cuando usted está en un sistema legalista, es que usted está bajo esclavitud. Está bajo el dominio y la manipulación de los líderes o del sistema religioso. No se enfatiza su comunión personal con Dios, aunque se hable de ella. No se enfatiza que usted busque la palabra de Dios y la estudie. No se enfatiza nada de eso. Se enfatiza, haga lo que yo le digo, haga como nosotros le decimos y todo va a estar bien. Pero si usted es sincero, sincera, y dentro de su corazón está buscando realmente al Señor, usted dice, ¿y por qué cuando estoy cumpliendo con todas estas regulaciones? ¿Qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? ¿Cómo me puedo vestir? ¿Cómo no debo vestirme? ¿O cómo es un servicio? ¿Y cómo debo hacer? ¿Y cómo debo...?
Entonces, si usted está pendiente de todas esas regulaciones, está poniendo, sin saberlo, porque usted se guía por lo que sus líderes o su religión le enseña, está poniendo esas regulaciones por encima del Espíritu Santo, por encima de Dios, por encima de lo que el Espíritu Santo toma de Jesús para enseñarle. Eso es exactamente lo que el Señor Jesús dijo. El Espíritu Santo vendrá al creyente para tomar de lo del Señor, dice el Señor Jesús, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y nunca el Espíritu Santo toma nada afuera de lo que el Señor Jesús dijo. No se le ocurren cosas diferentes, no se le ocurren revelaciones nuevas. Es todo lo que la Biblia dice. El mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús es el que inspiró las Escrituras ya desde el Génesis al Apocalipsis, Antiguo y Nuevo Testamento, y Él no es legalista. Él no anda con estas cosas que los fariseos de la época de Jesús y posterior a Jesús a la tierra siguen teniendo. Como esa es la seguridad de que todo está bien con usted y Dios. Entonces, ¿dónde quedó Jesús? ¿Dónde quedó el sacrificio de su sangre por nosotros? Ahora, otra vez no estamos impulsando la idea de acepte a Jesús, haga una simple oración y luego viva como usted quiera. No, porque otra vez la persona que de verdad tiene a Cristo en su corazón, la persona que ha obedecido al Señor en venir a los pies de Cristo, Dios cambia la vida nuestra y a mí nunca me dan ganas de pecar. Cuando peco lo siento mucho, me arrepiento. El Señor me convence, tengo que pedirle perdón y el Señor me ayuda a cambiar la actitud, las palabras, las intenciones de mi corazón, cosas que hago mal. Y Dios sigue transformando mi vida y todavía tiene mucho trabajo conmigo. Pero estoy diciendo que si uno fuese legalista, le presta más atención a esas cosas. Ahora, yo, por ejemplo, mencioné un poco el tema de la vestimenta. Hay iglesias donde son exagerados con el tema de la vestimenta. Ahora, no cambie el dial. La Biblia habla de la modestia. Yo mismo en mi iglesia le he dicho a las hermanas, especialmente a las mujeres, ¿verdad? Las hermanas sean modestas, porque pues los varones no necesitamos ver lo que no tenemos que ver, ni ser atraídos hasta ustedes, tanto los casados como los solteros. Y le digo lo mismo a los varones. Los varones también tenemos que aprender a ser modestos en nuestra manera de mirar, en nuestra manera de vestir. Ahora, la modestia es algo que la Biblia muestra como una característica de una persona que ama al Señor, que ha nacido de nuevo, no sale a la conquista de otros sexualmente. Entonces, eso es modestia. Pero poner medidas en cuanto a faldas, poner medidas en cuanto a corte de cabello, poner medidas en cuanto a joyas o no joyas, poner medidas... ¿Dónde está en la Biblia? Ahora usted, déjeme que mire lo que dice este texto. Estoy seguro que está quitando los textos y lo está sacando de su contexto. La Biblia aún así habla de modestia. Cuando el apóstol Pablo habla a aquella iglesia y le dice en el Nuevo Testamento que la mujer no debe decorarse con vestidos ostentosos y cosas... La idea es que no atraiga la atención sobre ella. En la época aquella la moda era mucho más exagerada de lo que es hoy. Yo me acuerdo, como muchos pastores, hemos hecho un estudio detallado sobre qué significaba lo de los peinados ostentosos. Y estamos hablando de mucho pelo con frutas y perlas y cosas en la cabeza, muy típica de las personas ricas que iban a los cultos paganos, de dioses paganos. Entonces, ahora cuando Pablo les dice de parte de Dios, ahora que están en la iglesia cristiana, recuerden que la cosa es diferente. Y a ellas no les ofendía, porque el mismo Espíritu Santo que le decía decir a Pablo esas cosas era el mismo Espíritu Santo que habitaba ahora en la vida de estas mujeres, y ellos se daban cuenta, sí, no, es cierto. Pero no era una cuestión legalista, no era una cuestión de a ver qué medida de pelo tiene. Otros dicen, bueno, pero el Antiguo Testamento dice que el cabello de la mujer es esto y lo otro. Es cierto, el Nuevo Testamento también lo dice, pero si usted saca con una tijera esos versículos, los hace una cosa legalista. Entonces, ahí es donde usted se pone en lugar de Dios, ahí es donde usted se pone a condenar a otros. Si a usted le parece mal lo que otras personas hacen o cómo se visten, ¿qué tal si usted en privado ora por esas personas? Si usted es una de esas mujeres ya ancianas en la congregación, bueno, la Biblia dice en la carta de Tito, capítulo 1 y 2, que usted puede ir como una anciana de la iglesia, hable con su pastor, hable con su líder, pero usted puede ser usada para ir con las mujeres más jóvenes y decir, bueno, mira, esto y aquello es lo que la Biblia dice, pero no lo haga de una forma legalista, no lo haga pensando, bueno, esta es mi preferencia y yo pienso que es lo que Dios dice, a mí no me gusta ver a una hermana, dice usted, y no así o asá. Ese es
su problema, ese es mi problema. Pero probablemente no sea problema de Dios. Dios mira el corazón. Ahora, dicho eso, Dios mira el corazón de una persona que ama al Señor no va a hacer cosas indecentes, no va a hacer cosas inmodestas. Ahora, ahí también está la parte cultural, que es inmodestia, que es indecencia. Bueno, la Biblia es clara al respecto. Si esa persona se viste de tal manera para salir a la conquista de hombres o de mujeres, bueno, eso está mal y eso hay que decirle a la persona, mira, usted es una persona que tiene a Cristo en su corazón, ¿qué le está diciendo el Señor en cuanto a esta manera de vestir? ¿Usted es consciente de que hay hombres aquí solteros o hombres casados que son seres humanos de carne y hueso y de repente esto puede ser un motivo de caer? Y lo mismo al hombre, ¿verdad? Actitudes, palabras, forma de vestir, forma de moverse, pero tampoco se puede hacer una regla como para decir, cuando llegamos a la iglesia debemos hacer así. Miren, yo le digo esto, hay personas que cuando de pronto han ido a los servicios o son fieles miembros de las iglesias y están como muy de una manera muy como se supone que deben estar, pero después uno va a lo mejor a un casamiento con ellos, a una, ¿no es cierto?, una boda o una fiesta, y cuando uno dice, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esta exposición de piel? ¿Qué pasa? Entonces uno dice, ¿por qué hay un doble estándar? ¿Por qué en el servicio, en la iglesia, como usted le llame, hay como un estándar y luego en una fiesta hay otro estándar? Eso es un problema en el corazón de la persona. ¿Okay? Y a veces ocurre porque quizá está en un sistema legalista o viene de un sistema legalista y busca un escape de liberarse de eso, entonces en otro lugar es diferente. Bueno, eso no es genuino. Si va a ser legalista, debería ser legalista en todas partes, pero yo le aconsejo que no sea legalista. El legalismo es una cuestión que Dios no aprueba, es una exageración a lo que Dios mismo ha dicho y pone al ser humano, en este caso usted o yo si somos legalistas, nos pone por sobre lo que la palabra de Dios dice. ¿Ok? Y entonces caemos en el mismo error que a veces juzgamos a otros de tener en otras religiones. Hay que tener mucho cuidado. El legalismo es emocionalmente una esclavitud porque está todo basado, en inglés decimos en el performance, está todo basado en cómo una persona actúa, en las expectativas que tiene. Es una religión basada en las expectativas de otros, no en la expectativa de Dios. El legalismo no entiende la gracia de Dios y juzga que lo que la Biblia dice sobre la gracia de Dios y nosotros predicamos sobre la gracia de Dios, ellos nos juzgan diciendo son liberales, son progresistas. Por supuesto que no. Simplemente estamos viendo que Dios trabaja en cada corazón y poner regulaciones humanas como interpretaciones que si fuesen realmente de Dios. Observe que el Señor Jesús juzgó eso a los fariseos. Dijo, ustedes ponen como doctrina mandamientos de hombres. Pablo dijo lo mismo, Pedro, Juan en otros aspectos igual. No pongamos como una doctrina bíblica regulaciones o mandamientos nuestros que son nuestra interpretación, nuestra preferencia. Tal vez porque fuimos liberados, gloria a Dios, liberados de cierto tipo de vida, de estilo de vida o de pecado, de vicio, y luego lo imponemos en la congregación como si fuese una regla. Bueno, cuidado, pasémoslo por la palabra de Dios bien interpretada, oremos al Señor, Señor, ¿qué hago con esto? Y el Señor nos va a guiar a la verdad, y Dios no va a tener una versión de la verdad para usted y otra versión para mí, y otra versión para el vecino y el otro vecino. No, es la misma versión. Entonces todos tenemos que llegar a esa unidad de la fe y del conocimiento del Señor Jesús y de la doctrina, buscando la palabra de Dios. Repito, Dios no va a mostrarnos diferentes cosas a diferentes personas, ¿ok? Entonces, la gracia de Dios no esclaviza, tampoco ofrece liberalismo, ubica a la persona en el lugar correcto. Vamos a hablar acerca del gozo y el legalismo a nuestro regreso. Tu
residencia o negocio necesita una actualización, reparación, construcción del sistema eléctrico o un detalle básico en la electricidad de tu hogar? Copper Canyon Electric Incorporated está a sus órdenes. Nos aseguramos que nuestros clientes reciban el mejor resultado con rendimiento, comodidad y eficiencia. Llámanos al 720-422-1991. 720-422-1991. Visítanos en coppercanyonelectricinc.com y encuéntranos en Facebook e Instagram como Copper Canyon Electric Incorporated con calificación A+ con el Better Business Bureau. Hola, te habla Marta Cáceres y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red. Te esperamos. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en 2 versiones y compartimos un poco de música, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor. Los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos. Muy bien, continuamos en nuestro quinto segmento. En otras palabras, comenzamos la segunda hora y les prometí hablar acerca del gozo. Escriba esto: el legalismo mata el gozo. El legalismo mata el gozo. Así, como lo acaba de escuchar. ¿No le parece interesante que el Señor nos dice en su palabra que Él nos ha dado gozo? En Romanos 14:17 la Biblia habla justamente acerca de gozo, paz, rectitud en el Espíritu Santo para la persona que conoce a Cristo. Dice, el reino de Dios es todo eso. ¿Ha entrado usted alguna vez en algunas congregaciones donde parece que lo que está ocurriendo es un funeral en vez de un servicio gozoso al Señor? Ahora, no se confunda. Para que un servicio a Dios como iglesia sea gozoso, no necesitan hacer un teatro, un escándalo o algo desordenado, porque la Biblia otra vez, 1 Corintios 14, dice que hay que tener cuidado porque Dios es un Dios de orden y hay que hacer todo decentemente y con orden. Pero tiene que haber gozo. Un cristiano sin gozo es extraño. Ahora uno dice, bueno, ¿qué tal si la persona está pasando por un tiempo de duelo? Bueno, nosotros como familia estamos pasando estas últimas semanas por un tiempo de duelo porque perdimos a un familiar. Y sin embargo el gozo del Señor sigue siendo nuestra fortaleza. Y seguimos, gloria a Dios, y gracias por los que han orado cuando se enteraron, pero nosotros seguimos en gozo. Y cuando tenemos un servicio al Señor cada domingo, o cuando estamos en las reuniones de oración, o cuando estamos con los varones, o el té con Elsa, o cuando estamos con adolescentes, jóvenes, en las clases de discipulado, hay gozo. ¿Okay? Ahora, ¿y qué pasa si uno sufre? Bueno, lloramos, sufrimos con la persona, como dice la Biblia, pero eso no mata nuestro gozo. Ahora, una vez dicho esto, aclaro esto. Cuando usted entra en un lugar legalista, el primero que está enojado es el pastor. Su esposa o, toda la gente que está en liderazgo, como se llamen.
siempre hay un mensaje que son un montón de regaños. Bueno, a veces eso tiene su lugar porque es un poquito, si uno mira en la Biblia, el pastor tiene que exhortar, a veces ocurren cosas que hay que enderezar la situación, pero no puede ser un estilo de vida, no puede ser que uno esté siempre con el ceño fruncido y enojado y fulano le pasó esto y no está cumpliendo con mis regulaciones. No es característica de un cristiano la falta de gozo, al contrario, es sospechoso. Otra vez otra aclaración, ¿qué tal si está pasando por un proceso de depresión clínica o duelo? Ok, eso se entiende y tiene un tiempo donde uno se da permiso, ¿verdad? Porque está sufriendo, aún así el gozo internamente en el Señor sigue porque la presencia del Señor nos da paz, nos ayuda, pero el legalismo mata el gozo. Uno tiembla cuando está en una iglesia legalista. No vaya a hacer cosa que diga algo fuera de lugar o, mire, me viene en este momento a la mente algo exacto para dar el ejemplo. Cuando yo vivía en Houston hace muchos años atrás, con mi familia estábamos allí y un alumno de la Escuela de Ministerios, en aquel tiempo, en Texas, allá en los comienzos de la Escuela de Ministerios, me invitó a un casamiento, a su boda. Y quiso que yo fuese el que predicase la palabra de Dios durante su boda. Él pertenecía a una denominación que yo no conocía muy bien. Sabía que eran un poco legalistas, pero dije, ok, no importa, ellos son hermanos en Cristo y ahí voy. Voy a predicar, exaltar a Cristo y hablar acerca del matrimonio brevemente en la predicación de este matrimonio, esta boda. El templo estaba lleno, había muchísima gente. Entonces, antes de que comenzase la boda, me hicieron pasar al frente en la plataforma y entonces, claro, las costumbres de ellos en las bodas eran un poquito diferentes a los que yo estaba acostumbrado, pero dije, ok, no importa, no me molesta, fine. Pero me sentaron en la plataforma con varios pastores y varios líderes, éramos muchos en la plataforma. Y yo dije, ok, esto es raro, pero bueno, ok, fine, es una costumbre de ellos, no hay problema. La boda fue larguísima, y uno y el otro y el otro y el otro. Ok, dije, fine, esa es la costumbre. Luego me tocó por fin el turno de presentar la palabra de Dios. Cuando comencé, yo llevaba mi Biblia en la mano, la puse en el stand, en el púlpito, ahí la tenía, abierta, pero estaba hablándole a la pareja, que es lo que uno hace, y a la congregación, exaltando al Señor. Y comencé a mencionar de memoria textos que conozco de memoria de la Biblia, ¿sí? Y empecé a hablar, ¿no es cierto?, del matrimonio y no recuerdo exactamente qué texto usé, pero supongamos que fue el texto de Efesios, que habla acerca de él. Someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetadas a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, y así, de memoria. ¿No quiere creer usted que yo estaba predicando y me interrumpen? Siento un toque, delante de toda la congregación, y eran muchos, siento un toque en mi brazo y, claro, inevitablemente miré y me pasa en un papelito. Y en el papelito ha escrito una nota, lea la Biblia. Pero así, usted sabe que a veces uno puede gritar escribiendo, ¿no es cierto? Con letras, lea la Biblia. Y yo pensé, ¿y qué acabo de decir? Tengo la Biblia abierta, mis ojos no están en la Biblia porque conozco ese texto de memoria. Simplemente lo dije de memoria. No. Ellos tenían que verme con la Biblia abierta, claro, pero con mis ojos clavados en el texto. Ahora, ¿saben qué, mis amigos? Como yo conozco ese texto de la Biblia de memoria, el que yo estaba diciendo para la boda, yo podría estar en cualquier Salmo, en Lamentaciones, podría estar en Apocalipsis, podría estar en Génesis 1 y hablando de Efesios 5. No, entonces está todo bien porque está leyendo la Biblia. Si yo hubiese querido, los hubiese engañado. Por supuesto no lo hice. Y además no sabía que ellos querían que yo levantase la Biblia y estuviese mis ojos clavados en el texto. Si ellos conocían el texto, estaban escuchando lo que yo estaba diciendo, era palabra por palabra, coma y punto incluido, de memoria. No. Entonces yo me di cuenta, ¡ay, Señor, ¿dónde estoy? Y luego el resto de la ceremonia me di cuenta era todo muy legalista. Y las cosas que se decían, y el que pasó después que yo no le cuento, ¿verdad? No hablo mal directamente de mí porque queda mal, pero como que no.
me imagino que debe haber tratado de tratar de arreglar el problema de este pastor liberal que vino de esta iglesia y no leyó la Biblia. Si yo leí la Biblia. Por supuesto, cuando vi la notita de la Biblia, por respeto a ellos, bajé mi vista, creo que volví a leer el mismo texto, era exactamente lo que había dicho, algo así. Entonces, eso es legalismo. Ahora, esa gente no es feliz. Yo me acuerdo porque ese alumno mío estaba muy gozoso en nuestra clase, pero los comentarios que a veces hacía, las preguntas que hacía, uno dice, esta gente no es feliz. ¿Cómo pueden decir que es de Cristo y no pueden disfrutar el gozo de la presencia del Señor? Y luego ese era un tipo de lugares donde uno llegaba y toda la gente inmediatamente lloraba. Era como que tenían un botón, ¡pup! Y usted oprimía, aplastaba el botoncito y todo el mundo a llorar. Y en 30 segundos, menos 15, 10 segundos, todo el mundo estaba bien. Y yo digo, ¿cómo es posible? Un ser humano no actúa así emocionalmente en la normalidad. Entonces, como que se espera que tienen que hacer eso, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿esto le agrada al Señor? Yo creo que no. No estoy juzgando sus motivaciones probablemente habrán sido vamos a agradar al Señor, pero estaban poniendo por sobre. Observe, estos que estaban detrás mío en esa boda no estaban disfrutando la predicación de la palabra de Dios. Dios les estaba hablando, a ellos también, y ellos no estaban prestando atención. Estaban mirándome a mí como predicador porque yo tenía la Biblia en el púlpito, quizás porque no la tenía en la mano, y la estaba diciendo de memoria, pero en ese momento no la estaba mirando. Y fueron capaces de interrumpirme. Eso no es un problema para mí personal, que me interrumpan, pero ¿dónde vio usted en la Biblia que hay una interrupción a alguien, a menos que hubiera un diálogo, pero en un servicio, hay una interrupción al predicador porque a usted no le gustó que no hizo lo que ya le expliqué? Pero el legalismo ciega, el legalismo quita el gozo, el legalismo juzga y condena a otros, no escucha la palabra de Dios, no escucha lo que Dios está diciendo en el momento a través de un predicador, porque no, es legalismo. Otra vez, es toda una religión de actuación, ¿okay? Así como la ortodoxia de algunas personas está quizás bien en cuanto a su doctrina y cosas, pero la forma de hacer las cosas tiene un estándar cerrado, como yo le decía antes, en cuanto al orden de un servicio, qué va primero, qué va después, en un programa, digámoslo así, en una iglesia, como usted guste llamarlo, y como que eso es más importante. Lo mismo pasa con las versiones de la Biblia. Yo tengo muchas veces, ustedes y otros preguntan, ¿cuál es la versión correcta? Y tuvimos aquí el caso de una donación una vez de Biblias, y era una Biblia de la nueva, ¿cómo se llamaba? La nueva versión internacional, NIV, en inglés. Y se la regalaron a un grupo de personas que eran muy buenos para salir a evangelizar en las calles, muy buenos, excelentes. Sin embargo, hubo una donación de Biblias, a ellos no les gustó la versión, ¿sabe qué hicieron? Las tiraron a la basura. Yo dije, ¿cómo van a tirar a la basura? Es la palabra de Dios. No, esta Biblia no es de Dios porque esta Biblia tiene este problema y lo otro. Bueno, hablé personalmente con ellos, gracias a Dios, fueron humildes para pedir perdón y decir, estábamos equivocados. Ya volvemos. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día. Te saludan Kevin y Leti Villa. Atención adolescente, te invitamos a escucharnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red, donde platicamos temas acerca de lo que creemos de acuerdo a la Biblia y cómo se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación?
Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Las clases son en inglés y en español. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarles a escuchar el programa A Solas con Dios, todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí, en su estación de radio cristiana Radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de comenzar las actividades diarias. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos. Así es, continuamos en nuestro sexto segmento ahora, hablando hoy acerca del legalismo, su problema emocional, espiritual. Yo sé que estoy hablando mucho en relación a lo que pasa en los servicios, en las iglesias, etcétera, pero vea qué daño produce emocionalmente, ¿ok? Es una falta de gozo, es una cadena dentro de uno. Les contaba acerca de personas que teníamos antes aquí que bueno, hasta tiraron, ¿verdad?, Biblias que les habían donado porque eran de una versión que no era Reina Valera 1960, ¿verdad? Era la NIV, como decimos, la versión internacional, nueva versión internacional. Entonces yo los entrevisté personalmente y le digo, hermanos, ¿qué pasó, verdad? Porque con mucho amor y con un gasto de dinero, estas personas donaron esto para que ustedes hiciesen evangelización. No. Y les dijo, bueno, ¿cuáles son los razonamientos que ustedes personalmente tienen con relación a esa versión de la Biblia? ¿Sabe lo que encontré? No tenían argumento. Argumento se refiere a razonamiento, no a pelea, como algunos piensan acá que es argumento. Estoy usando la palabra argumento como razonamiento, ¿verdad? Y bueno, hermanos, ¿en base a qué ustedes piensan que esta versión no es realmente de Dios? Bueno, entonces me mencionaron, creo, algún que otro ejemplo y yo se los aclaré. Y le digo, bueno, yo no estoy aquí para defender esa versión, pero tampoco para atacarla. ¿Cuáles son sus razonamientos bíblicos? ¿Cuáles son sus razonamientos lógicos? Y me di cuenta que los razonamientos de ellos para atacar esa versión en particular de la Biblia estaban basados en lo que otras personas piensan, tal vez lo que vieron en Facebook o en el canal de YouTube de alguien o algún otro cristiano les dijo, ¿sabías que esta versión no es de Dios porque le falta esta palabra y le falta lo otro? Entonces ellos no tenían un argumento o un razonamiento bíblico y lógico para defender por qué no les gustaba esa versión. Y creo que les dije después algo así como, bueno, miren, si a ustedes no les gustaba esa versión, había una solución, ¿ok? Hablaban con la persona que la donó, ¿ok? Caja o cajas, no sé cuánto les donó, y le hubiesen dicho, hermano, ¿sabe qué? Nosotros preferiríamos esta otra versión. ¿Okay? Estamos más acostumbrados, no nos gusta mucho esta versión, por esto y por esto, pero ustedes las tiraron a la basura. Y si ustedes tiraron a la basura la palabra de Dios, bueno, podría tener como toda versión
alguna cosa que ustedes preferirían, otra forma de decir las cosas en ese idioma, ¿verdad? Para esa versión. Por ejemplo, creo que esa versión a veces tiene algunos textos que no usa la palabra Cristo, pero usa la palabra Él. Y yo les dije, miren, como les dije a otros, eso no es un gran problema, porque en el griego la traducción en ciertos textos está clara la palabra Christos o Cristos, y otras veces no dice exactamente Cristo, pero el contexto muestra claramente que habla de Él. Entonces lo que hacen algunas versiones es traducir más literalmente del texto, y otras no es tan literal, simplemente está más acomodada la versión a la manera en que hablamos aquí hoy, pero no cambia el sentido, no hay problema. Ok. Bueno, entonces gracias al Señor, que estos hermanos realmente aman al Señor. Entonces pidieron perdón, hablaron, y dije, está bien, hermanos, no se hagan problema, hablen con la persona que les donó esto, explíquenle, y lo hicieron y no hubo problema, ¿no es cierto? Ya inclusive para cuando yo les hablé, ellos se habían dado cuenta, ¿verdad? Que fueron demasiado lejos. Y me dijeron, sí, pastor, todo está bien. Y digo, adelante, gloria al Señor. ¿Okay? Siguieron con nosotros mucho tiempo. Bueno, luego ya regresaron a su país. Pero quiero decir, ¿por qué tuvieron esa reacción? Porque probablemente venían en años atrás de un lugar un poco legalista, o ellos estaban todavía luchando con ese área, porque ¿quién no, verdad? Yo mismo estoy hablando de esto y a veces tengo que examinar mi corazón y decir, a ver, Señor, dime, muéstrame mi corazón, porque solamente tú lo conoces, nadie más que tú conoces, ni siquiera yo mismo realmente conozco lo profundo de mi corazón, a ver en qué cosas. Y como le dije antes, lo he confesado, he tenido que cambiar muchas cosas, aún como pastor, en mi manera de llevar adelante una congregación, porque con los años uno va madurando en edad y va, por sobre todas las cosas, madurando en la palabra de Dios y orando, y va siendo aconsejado por otros que saben más que uno, y Dios le va mostrando, ¿verdad? Dios me fue mostrando a mí, ok, Daniel, esto lo hiciste mal. El problema aquí es que como seres humanos, ninguno de nosotros, ni usted ni yo, nadie quiere escuchar estoy equivocado o hermano está equivocado. Entonces, no queremos que otras personas cuestionen nuestra motivación o lo que creemos, nuestros motivos o nuestro argumento para una cosa y la otra. Bueno, alguien ha dicho que el legalismo es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, estoy de acuerdo, pero eso hay que corregirlo. All right? Entonces, yo sé que como seres humanos, okay, yo soy de carne y hueso como usted, yo sé que no nos gusta escuchar que estamos equivocados, pero necesitamos escucharlo, especialmente de parte de personas que no son legalistas y que nos muestran en la Biblia que estamos cometiendo un error. Yo le hablaba al principio de la alabanza y de oración, de las bandas y eso. Cuando yo fui al seminario, yo fui a 2 seminarios, pero cuando fui al de teología, era muy joven y tenía un maestro, bueno, varios profesores en realidad, a través de los años, que nos enseñaban todo lo que es la música, la alabanza, la adoración, teológicamente, doctrinalmente, bíblicamente, y luego también podíamos aprender a cantar o instrumentos, y teníamos ahí banda, coro y todas esas cosas. Pero yo recuerdo que, en particular, un profesor que era excelente en lo que hacía, y nos fue enseñando toda la teología de lo que es la alabanza y la adoración, pero también nos hacía practicar el orden de culto, es decir, qué va primero, qué va después. Yo me aferré bastante a eso por muchos años, porque lo vi muy lindo. Soy una persona bastante ordenada por naturaleza, en cuanto a donde yo estoy, todo me gusta el orden, no soy fanático, pero me gusta que las cosas estén limpias y en orden. Entonces para mí eso funcionaba muy bien, y por muchos años lo hice. Con el tiempo, ¿verdad? Estudiando bien la Biblia, dije, bueno, mi profesor no estaba equivocado cuando nos enseñaba ese tipo de materias, pero era demasiado cerrado el concepto, y si uno se desviaba y no ponía este elemento acá y lo ponía allá, bueno, entraba un poquito en el legalismo, porque uno se empezaba a sentir, no estaré ofendiendo a Dios. En vez de poner un canto puse 4 o puse 5 himnos y un canto y un corito, y como decían,
¿No será que está mal que no imprimí el programa y puse que quién fue el músico? A mí, wow, y uno estaba encerrado en todas esas cosas. ¿No será que está mal si empiezo a predicar primero y luego hacemos la alabanza? ¿Será que pequé si este domingo no tomamos la cena, pero lo vamos a hacer el domingo que viene? Wow, ¿será que pequé si tomamos la cena del Señor al principio o si la tomamos al final antes de irnos? Porque, hey, el Señor dijo después de haber cenado, fue lo último que hizo antes de irse. Entonces, ¿será que tenemos que hacer así? ¿Será que pequé? En vez de tener varias copitas, ¿no habría que tener una sola como hizo el Señor Jesús con sus apóstoles y bebió de la misma copa? Oh my goodness, oh wow, fui a aquella iglesia y no había pan sin levadura, tuve que comer pan que tiene levadura. Oh Señor, Dios mío, he pecado. No, olvídese. Esas son las presiones de un sistema legalista, donde uno tiene que pensar, ok, ¿qué es lo más importante? ¿Estoy entendiendo lo que estoy haciendo? ¿Estoy discerniendo lo que es, como dice Pablo, el pan y la copa, lo que esto representa? ¿Estoy discerniendo lo que significa adorar a Dios y cantar? ¿Estoy discerniendo lo que significa predicar o estar atento a la predicación de otro? ¿O no? Es un rito que tengo que hacer para sentirme bien conmigo mismo. Entonces, antes decía, el legalismo roba el gozo. El legalismo es una esclavitud porque uno piensa que la salvación o el mantener la salvación para no perderla está en cómo respetamos esas reglas. Y luego cuando escuchamos estas cosas, yo soy consciente porque hace muchos años que estoy en esta radio. Antes se llamaba Radio Luz, ahora se llama Radio La Red, pero yo he recibido críticas duras a veces, antes en cabina, luego por correo electrónico, lo que sea. No, usted es un liberal o lo que está diciendo es incorrecto. Entonces, cuando yo leo o escucho ese tipo de críticas, yo digo, usted está otra vez confirmando que está en el pecado del legalismo, porque no está diciendo la verdad en amor, no lo está diciendo con gentileza, no está siendo amable, me está tratando como si usted fuese un profeta del Antiguo Testamento condenando a los ninivitas, no sé, a cualquiera que estaba en contra del pueblo de Israel. Pare la mano, como decimos, ¿ok? Eso no puede ser así. Somos hermanos en Cristo y, tenemos que escucharnos uno al otro con altura, con respeto. La Biblia dice que con gentileza, con amabilidad. El Señor Jesús trataba a las personas bien, inclusive a sus enemigos, inclusive dijo, amor al enemigo hay que tener, ¿verdad? Ahora, cuando el Señor reprendió a los fariseos, recuerde, el Señor Jesús es Dios en la carne y es el Hijo de Dios, indica que justamente Él es parte de esa divinidad de Dios. Ahora, Él los reprendió porque esa gente estaba representándolo a Él supuestamente, a su Padre, ¿verdad? La Biblia, el Antiguo Testamento, pero el Señor conocía los corazones de ellos, eran ladrones, eran codiciosos. Cuando Él dijo, la Biblia dice, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo, si alguno mirara a una mujer para codiciarla, le adulteró con ella en su corazón. ¿Sabía usted por qué lo dijo en el contexto también? Porque estos fariseos hipócritas eran todo era regulación y ley, pero el Señor conocía sus corazones inmorales en muchos de ellos. No vamos a decir en todos, pero muchos de ellos, ¿verdad? Y tenían ciertas regulaciones que, mientras una persona no se haya acostado con otra, no hay problema. Y Jesús dice, sí que hay problema, porque eso comienza en el corazón. Entonces, observe, el Señor Jesús los reprendía porque esas personas sí amaban el pecado, a pesar de que decía que amaban a Dios. Yo no amo el pecado, yo lo detesto. Entonces uno dice, si usted no está de acuerdo conmigo, está bien, no esté de acuerdo conmigo, fine, es una cosa que usted tendrá que resolver más con Dios que conmigo, porque yo delante de Dios estoy tranquilo con relación a mi conciencia y digo, sé que no soy perfecto, sé que hay cosas que sin duda tendré que cambiar, pero cuando estoy convencido de algo por la palabra de Dios y la experiencia en el Espíritu Santo, esa es la experiencia, esa es mi vida y eso es lo que voy a hablar. Entonces, la actitud de no quiero escuchar que usted me diga esto, es lo que usted debería orar al Señor. Señor, ¿por qué me molesta que Él diga eso? ¿No me gusta Él o el problema es en mi corazón me estás hablando y yo no quiero renunciar a este legalismo? Piénselo, ya regresamos. Escuchas Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. Los jóvenes de la red. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo y te invitamos a escuchar todos los viernes a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche el programa Los jóvenes de la red. Tocamos temas de la Biblia que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. No te lo puedes perder. Aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Sabías que la Biblia dice que el corazón alegre constituye buen remedio, pero que la tristeza enferma? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hermanos de Radio La Red, ¿quieres ahorrar dinero en tu bill de electricidad y gas? Te digo que es posible instalando paneles solares sin gastar un centavo de tu bolsillo. Te quiero contar que el gobierno te apoya con hasta $10,000 sin importar tu estatus, con el propósito de ayudar al planeta y aumentes el valor de tu casa. Soy Felipe Puerta, 720-707-9565. 720-707-9565. Asesórate de un experto, por favor. Llámame. ¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing. VT Plumbing le ofrece servicio profesional, la mejor calidad en servicio de plomería. Reparamos fugas de agua, cambiamos inodoros, duchas, instalamos llaves y mucho más. VT Plumbing está a sus órdenes. Llámenos hoy al 720-937-4498. 720-937-4498. Con el señor Torres, hablamos español. No acepte imitaciones. Todos los jueves, en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos. Muy bien, continuamos aquí hablando de los problemas emocionales que produce el legalismo, que es una esclavitud en la mente, en el corazón, produce inseguridad de la salvación porque es una forma de salvación por obras. Obras no son simplemente obras de caridad, dar comida a los pobres, portarse bien en casa. Obras en la Biblia también tienen que ver con méritos. Soy una buena persona, miren cómo participo de la Eucaristía o participo de la Santa Cena o Cena del Señor, miren cómo oro de esta manera o rezo de la otra. La Biblia no dice que esas son cosas para salvación. Cuando habla de medios de gracia no está diciendo para gracia para ser salvos, sino que porque somos salvos participamos de cosas así. Ahora, en el legalismo aún las cosas buenas ordenadas por el Señor se tuercen, las transforman en un instrumento que sí realmente trata de reemplazar el sacrificio de Cristo en la cruz, aunque hable de Él, porque de pronto es más fuerte una cosa que la otra en el corazón de alguien. El Señor Jesús dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Hablando de alimentos, ¿verdad? Que no se puede comer esto, no se puede comer el otro. Jesús dijo, miren, lo que contamina al hombre no es lo que entra al estómago, y él habla, ¿verdad?, de lo que entra al estómago, finalmente se digiere, va a la letrina. El asunto es lo que sale de adentro, del corazón salen los malos pensamientos, las malas actitudes, el juicio hacia otros, la actitud legalista, diríamos, ¿verdad? Entonces el Señor dice, eso es lo que contamina al hombre. Debemos entender que hay muchas cosas
legalistas que son realmente preferencias personales, sea que las podamos explicar o simplemente las recibimos de otro, que amamos mucho y claro, nos parece que le traicionamos si cambiamos. Bueno, ¿de quién va a tener usted temor de Dios? ¿De los hombres? Díganos, ¿de quién va usted a tener temor? ¿De los hombres o de Dios? ¿Okay? ¿Qué le va a importar más a usted delante de Dios? ¿Lo que su familia, iglesia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo digan de usted porque usted cambió? ¿O lo que realmente Dios dice de usted? Cuando usted esté frente a la presencia del Señor, ¿qué le va a decir? Señor, no hice lo que tú me dijiste que tenías que hacer porque tenía temor de lo que decía mi esposo, mi esposa, mi abuelo, mi abuela, mi vecino, mi líder religioso tradicional u otro. No va a haber delante de Dios ninguna forma que usted se pueda excusar al respecto. Así que yo temo más a Dios que las críticas de otros. Y quiero temer más a Dios. Temer no es tenerle miedo, pánico, sino es decir, Señor, yo te amo, te quiero agradar a ti, quiero respetarte a ti. Ahora, las personas legalistas, hay un grupo dentro de las personas legalistas. Grupo me refiero a, sin duda que hay personas dentro del legalismo que lo están haciendo con la motivación de que creen que eso agrada a Dios, que esa forma de ser súper estricta y de costumbres y tradición, aunque en lo interior no se sienten cómodos con eso, buscan satisfacción, seguridad en eso y piensan que eso agrada a Dios, se están dañando emocionalmente, ni que hablar, se están dañando espiritualmente. Pero hay estudios con relación al daño que producen las sectas, inclusive dentro de la religión cristiana hay estudios en cuanto al daño emocional y mental que producen estos grupos legalistas, que le hacen creer a la persona que ya sea puede ser salva o quizá en una de esas Dios se compadece de ellos si son, hacen buenas obras, buenos méritos, y se cortan el pelo o no, y usan aretes o no, usan faldas o no, y eso es la religión de ellos. Para ellos esa es la demostración de que son salvos, de la santidad, de estar llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia nunca dice que esas son demostraciones de una vida nacida de nuevo. Una vida nacida de nuevo va a naturalmente en nuestra nueva naturaleza en Cristo, va a ser una persona modesta, ¿verdad? Como dije antes, no va a salir a la conquista de otros, no va a estar haciendo cosas indecentes, no va a estar en vicios. Eso es un verdadero creyente. Pero un creyente legalista puede quizás no estar en vicios, puede no hacer esto y lo otro, pero su fijación mental, espiritual, emocional, su seguridad insegura, by the way, está en lo que puede actuar, en lo que puede ponerse o no ponerse, comer o no comer, hacer o no hacer. Lea lo que la Biblia dice, cómo lo está interpretando. Mire cuánto el Señor luchó con los legalistas de su época. ¿Para qué sigue repitiendo el problema? Entonces, algunos creyentes legalistas llegan al punto de, condenar a otros, diciendo, no, esos no son cristianos, o no tienen el Espíritu Santo. ¿Usted sabe que usted está ofendiendo a Dios cuando dice eso? Piénselo un momentito, a ver un segundo, piénselo. Usted está ofendiendo a Dios diciendo eso. ¿Por qué? Porque esas personas son sus hermanos en Cristo. Y el hecho de que no piensen como usted, legalista, no significa que ellos están equivocados. Al mismo tiempo, los que no somos legalistas podemos llegar a un legalismo condenando a los que son legalistas. Entonces yo no condeno a los que son legalistas, simplemente estoy tratando con la Biblia de mostrar la cadena que eso significa en el espíritu, en la mente, en el corazón y en la vida práctica de una persona, en su hogar, con sus hijos. ¿Sabía usted que la mayor parte de las familias que están en una iglesia legalista o en una secta, finalmente los hijos de ellos terminan no queriendo saber nada con Dios? En cuanto son mayores de edad o en cuanto pueden zafarse, como dicen por ahí en la calle, se zafan, se van, están cansados, están en un sistema opresor, parece un sistema de gobierno tiránico esa iglesia, supuestamente en el nombre del Señor. Entonces, eso no es lo que la Biblia dice. Tampoco la Biblia dice, acepte a Cristo, pase al frente, bautícese, fume, bebe, haga esto y haga otro, drogas, no se haga problema y no use faldas que conquisten a todos. No y no.
Por favor, no se confunda. Por favor, comprenda de una vez por todas, si usted es legalista, que la persona que realmente es cristiana, que realmente ha nacido de nuevo en Cristo, no va a hacer ese tipo de vida, no va a tener esa forma de ser o de vestir. ¿Por qué? No necesita que el pastor, la iglesia o su religión o denominación le pase una lista escrita de lo que se puede y lo que no se puede. El Espíritu Santo, Dios mismo, nos dice por dentro, ¿ok? Nos dice a nuestro espíritu, hijo, hija, esto sí, esto no. Nos abre los ojos, ven, el crédito no es nuestro, no hay palmaditas a nosotros aquí. El Señor nos muestra lo que sí y lo que no. ¿Y por qué? Y cómo adaptarnos, ¿okay? A una cosa, a la otra. Pero no va a entrar en un sistema farisaico de enorme cantidad de regulaciones que le hacen a usted tener una falsa seguridad de la salvación o una constante inseguridad de la salvación, y eso pone por debajo a Cristo. Cuidado, cuidado, cuidado. El Señor Jesucristo le dijo a los escribas, hay también de ustedes expertos en la ley. Así se llamaban los escribas. Dice, ustedes cargan a las personas con cargas que son difíciles de llevar y sin embargo ustedes mismos no tocan esas cargas ni con uno de sus dedos, dice una versión, una traducción. ¡Wow! El Señor decía, ustedes cargan a la gente con todas estas regulaciones de vestimenta, del día sábado, de la comida, que sí, que no, que esto y que lo otro. Dice, y ustedes, el Señor les está diciendo, yo conozco sus corazones, ustedes mismos no levantan un dedo por esas cosas. A pesar de que están involucrados en toda esa esclavitud, ustedes mismos no están haciendo las cosas como corresponde. Lo que contamina al hombre es lo que está dentro de su corazón. De dentro del corazón salen estas cosas así. Entonces el Señor nos está diciendo que nosotros no tenemos que estar, por ejemplo, yo como pastor o otros que están quizá escuchando, viendo, los líderes, no debemos estar poniendo regulaciones que en realidad son nuestra preferencia personal, porque así lo hacíamos en México, o así lo hacíamos en Bolivia, o así lo hacíamos en Perú, en Argentina, o en El Salvador, o en Honduras, en Guatemala, o en Europa, o en España. No. O así lo hacíamos de la denominación que yo vine, o de la no denominación que yo vine, independiente, o cuando estaba en la Iglesia Católica. Mire, olvídese de todas esas cosas y haga las cosas como Dios manda. Y lo que Dios manda está en la palabra de Dios y tiene que ser bien leído, bien interpretado. ¿Ok? Entonces, no podemos poner cargas sobre los otros, que en realidad son nuestra propia interpretación personal de las cosas o nuestro gusto o preferencia. ¿Okay? Entonces, Dios no nos manda que la gente obedezca nuestras leyes. Ahora, en la iglesia tiene que haber orden, tanto en los servicios de alabanza, de oración y predicación, como en la administración, como en la contabilidad, como en el dinero, como en el liderazgo, como en la vida moral. En todo tiene que haber orden, pero cuidado con crear, como los fariseos y los escribas y saduceos, regulaciones que las ponían a la altura de la palabra de Dios. Por eso dice, ustedes ponen como doctrina mandamientos de hombres. Aun cuando Isaías 58 nos habla del verdadero ayuno, Dios no nos dice la técnica de qué hay que tomar o no tomar, qué comer o no comer. Simplemente este es el verdadero ayuno que yo escogí. Lea Isaías 58 y cómo habla del corazón, más allá del rito en sí. Bueno, vamos a continuar hablando de estas cosas. Tenemos como un segmento más para finalizar y vamos a ir a algunas conclusiones. Sin duda que hay muchísimo más que hablar de eso, pero para eso están los días viernes, ¿ok? Vamos a regresar en 3 minutos, nos vamos al segmento número 8 y con eso concluimos. Y les recuerdo que mañana tenemos preguntas y respuestas para usted. Ya volvemos. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde. Desarrollamos series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán a conocerle más a Él. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 de East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Hermanos de Radio La Red, ¿quieres ahorrar dinero en tu bill de electricidad y gas? Te digo que es posible instalando paneles solares sin gastar un centavo de tu bolsillo. Te quiero contar que el gobierno te apoya con hasta $10,000 sin importar tu estatus, con el propósito de ayudar al planeta y aumentes el valor de tu casa. Soy Felipe Puerta, 720-707-9565. 720-707-9565. Asesórate de un experto, por favor. Llámame. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Visítenos en Facebook a Vivir Mejor Radio. Bueno, este es el último segmento que nosotros tenemos hoy para compartir con usted sobre el legalismo. Yo sé, usted tiene preguntas al respecto, no tengo ningún lugar a dudas y está bien, para eso tenemos este programa, así que envíenosla, vía Facebook o vía Messenger o vía el correo electrónico, yendo a radiolared.net. O llámenos, en fin, no se quede con la duda. Cuál sea el sistema más cómodo para usted o el que está más familiarizado, use ese sistema y si gusta, comuníquese con nosotros. Solo voy a ir por lo que puedo, hasta donde puedo llegar hoy. Este es otro problema emocional, interpersonal, espiritual con el tema del legalismo. Realmente uno no vence el pecado con el legalismo. Recuerdo Colosenses capítulo 2, que cito tantas veces en el programa. Me gusta muchísimo esa parte porque a mí me gusta toda la palabra de Dios, pero esa parte que dice el Señor en su palabra, escrito por Pablo, donde el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y dice, expuso, triunfó sobre todo principado y potestad, exhibiéndolos, exponiéndolos en la cruz, y luego dice, por tanto nadie os juzgue, en comida, en bebida, luna nueva, días de fiesta, día de reposo, en comida, bebida, ya dije. Dice, todo lo cual es sombra, del que había de venir, Cristo, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces aquí estamos pensando, y hay otro texto que dice, y ese mismo texto dice allí, tales prácticas, en otras palabras, tienen a la verdad cierta reputación de piedad y culto voluntario. Pero escuche esto, dice la Biblia, mas no tienen poder contra los apetitos de la carne. Y la carne en la Biblia tiene que ver no solo con la cuestión de la inmoralidad y eso, sino también con la manera de pensar, como decíamos otro día. Entonces, el hacer ciertos ritos, vestirse de cierta manera y obedecer a esas reglas legalistas no tienen poder para quitar nuestros malos pensamientos.
no tienen poder para quitar nuestras malas actitudes, no tienen poder para arreglar nuestras relaciones interpersonales, no tienen poder, dice la Biblia, con los apetitos de la carne, es decir, la mentalidad humana, el cuerpo, etcétera, esas reglas, de la cual Pablo hablaba todavía en su cuerpo, no se vence con ritos externos. Como dice el Señor, ¿verdad? Lo de afuera no es lo que contamina al hombre, sino lo que está en su corazón. Entonces, ¿cómo se arregla el corazón si no se puede arreglar con lo de afuera? Evidentemente el Espíritu Santo, Dios hace una obra dentro nuestro. Yo recuerdo ir a predicar hace muchísimos años a una congregación donde, tenían la costumbre de los varones se sentaban de un lado, las mujeres se sentaban del otro. A mí personalmente, pero esa fue mi preferencia, no me gusta eso porque uno dice, wow, el matrimonio llega, la familia llega a la iglesia y inmediatamente los divide en un lugar para el otro. Entonces eso es antiquísimo con la idea de que en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Había un atrio para las mujeres, un atrio para los varones en el judaísmo, pero recuerde que en el Nuevo Testamento, después de Cristo, esas cosas ya no, ¿ok? Entonces yo les decía, bueno, miren, no me acuerdo, no voy a mentir, no sé las palabras exactas, son muchos años, pero esta fue la idea. Ustedes pueden estar unos sentados acá, otros sentados allá, y las damas con su mantilla en la cabeza, ok. Como dice Pablo en Colosenses, dice la Biblia, estas cosas tienen una apariencia de piedad o un grado de piedad en sacrificio voluntario de la carne, ok. Dice, pero no tienen poder contra los apetitos de la carne. Entonces yo decía, mis hermanos, ustedes pueden estar haciendo todo esto, su motivación es correcta, está lindo, y nos queremos agradar al Señor y seguir cierta tradición, pero ¿qué hay dentro de su mente en este momento? ¿Cuántos de ustedes tal vez, aunque tengan una mantilla en su cabeza o estén separadas de su esposo o de su esposa, de pronto no se les puede llegar a cruzar un mal pensamiento? No me digan que no, porque si no son de plástico, no son seres humanos. El diablo ataca a veces aún en medio de un servicio, a todos, a mí también. Entonces uno dice, Dios solamente sabe cómo está nuestro corazón. Estas cosas externas son respetuosas y si son su costumbre en la iglesia, adelante, no hay problema, pero no se confíe, no se fíe de esas cosas tradicionales o que usted quizá basa en la Biblia, pensando que eso muestra la santidad en su corazón, pensando que eso le va a dar victoria sobre los malos pensamientos, la depresión, la ansiedad, el temor, el pecado, las malas palabras, y para qué seguir mencionando, ¿verdad? Es con eso que usted o yo luchamos. Esas cosas de afuera no tienen poder. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, solo el Espíritu Santo, Dios nos ayuda, nos redarguye, nos cambia, ¿verdad? Entonces, si se hace por una cuestión, que usted tiene un argumento bíblico fuerte para, ok, y yo respeto, ¿verdad? Yo he ido a predicar a esas iglesias y no ando diciéndoles, a ver, mézclense, porque yo respeto el liderazgo, la autoridad espiritual allí, pero tengo que decirles honestamente, es más una costumbre que una cuestión que cambia la vida. Entonces, no va a tener si lo hace de una manera legalista, no tiene poder lo que usted está haciendo dentro de la congregación, en las reuniones o fuera, no tiene poder contra el pecado. No tiene poder contra el pecado. ¿Ok? Aun si usted está en una congregación no legalista, como la nuestra, la red, cualquiera de las tres congregaciones, no somos legalistas, no tenemos esas cosas, pero yo también le digo, bueno, solo Dios sabe qué hay en su corazón, y si usted dice, soy una persona que da mucho dinero, o soy una persona que sé cantar muy bien, o soy una persona que sirvo en este liderazgo, soy ujiero, soy un líder de esto y lo otro, soy un maestro, ok, gloria al Señor, pero en realidad no piense nunca, ni yo como pastor, que esas cosas son las que me mantienen en buen estándar con Dios, o que son las cosas, a mí ser pastor no es lo que me ayuda a no pecar. Mi oficio, mi llamamiento al pastorado, eso yo no me puedo aferrar de esto para decir, esto no me hace pecar. ¿Ok? Yo tengo que, en mi vida privada, personal, que es igual que mi vida pública,
pero yo tengo que estar ahí, Señor, líbrame de la tentación, Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor. Y es ahí donde está el secreto del éxito, de no pecar. Y cuando así todo caigo, arrepentirme e ir al Señor pidiéndole perdón. No creo que estoy perdiendo ahí la salvación, no dice eso la Biblia, simplemente no quiero que mi comunión con Dios y el ministerio a otros sea estorbado, ¿okay? Por una cuestión a lo mejor con mi esposa o con mis hijos o con el dinero o con la moralidad. Todo eso tiene que estar en lugar correcto, pero comprende lo que digo, el ser pastor no es lo que me hace mejor o lo que me hace seguro que no voy a pecar. ¿No ha escuchado usted acaso de escándalos entre pastores en todo el mundo? Yo digo, Señor, cuídame, porque al que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia, ¿ok? Entonces, yo mismo cuando escucho ese tipo de problemas, escándalos, yo digo, Señor, líbrame, ayuda a esa persona, rescátala, por favor, y a mí, ayúdame a no caer, porque, cualquier persona, ahora no estoy diciéndole, con eso seguro voy a caer, o estoy declarando que voy a caer. No, estoy diciendo, voy a ser honesto, y si no me llego a aferrar del Señor, voy a tener problemas. Entonces voy a aferrarme del Señor, ¿ok? Y voy a requerir de alguna manera que estén orando por mí, si es posible requerirlo. Por lo menos lo voy a rogar que lo hagan. Entonces todos tenemos que admitir nuestra debilidad como seres humanos, aún siendo llenos del Espíritu Santo. Justamente por eso está la orden en Efesios 5:18 de que seamos llenos del Espíritu Santo, porque si no es así, caemos con bastante facilidad. Por último, les digo, el problema del legalismo en el área de la consejería entra en lo que llamamos la conducta obsesiva, ¿ok? El foco de atención es obsesivo. Si usted está en una iglesia, una religión, una secta legalista, en realidad está probablemente sufriendo de una conducta obsesiva. Que usted sabe lo que es una obsesión, es una idea fija en algo, y si usted no lo hace, se siente mal consigo mismo, se siente inseguro, y el mismo problema que tiene el obsesivo, que va 10 veces a chequear la puerta de calle antes de irse a dormir, o no puede dormir, es el mismo sistema, la misma mecánica mental, y aún peor, ocurre con la persona que está en un ambiente legalista, donde piensa constantemente que no es salva, o donde piensa que puede perder su salvación, o donde piensa que no está agradando a Dios, o donde piensa que sus oraciones pueden no ser respondidas porque, ayer comió jamón, o mañana, lo que sea, usted sabrá. Entonces, esa no es la vida con Cristo. El Señor dijo, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Ahora, algunos hermanos han tomado ese texto mal, pensando vamos a hacer un desorden en el servicio porque aquí hay libertad. Eso no es libertad, eso raya en el libertinaje, eso es la carne muchas veces, con quizá buena intención, pero es la carne, donde la atención está sobre nosotros, aunque estemos proclamando que es el Espíritu Santo, y ahí se va de la mano. Por eso así era la iglesia en Corinto, como que nada ha cambiado, ¿verdad? Entonces en 1 Corintios 14, Dios habla usando al apóstol Pablo para corregir a esa iglesia. Era una iglesia que tenía tantos lindos dones espirituales, sin embargo una iglesia donde había inmoralidad sexual, había peleas entre hermanos. ¿Por qué cree que están esas dos cartas en la Biblia? Para que usted y yo no cometamos los mismos errores. ¿Ok? Entonces, en el legalismo hay una conducta obsesiva. Finalmente se crea una obsesión y se le da más importancia a esas reglas hechas por personas que a las reglas que realmente Dios estableció. Mire, esos 10 mandamientos, las reglas de Dios son ¿cómo voy a decir? Son reglas que nos ayudan, nos dan libertad en nuestra relación con Dios y con los demás. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice 2 Corintios 3:17, y cuidado otra vez, dice la aclaración de no vaya por el lado que no tiene que ir con eso, sino que cuando uno ha experimentado la libertad del pecado, de Satanás, de la esclavitud, entonces el legalismo no tiene lugar, ¿ok? La gracia de Dios se comprende como es, ¿ok? Y se practica. Hasta mañana con preguntas y respuestas. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a
vivamejor@radiolared.net.